El doctor Fields Nielsen, por allí por el 1903, un médico danés, le dieron el premio Nobel por su tratamiento pionero de la tuberculosis. ¿Y cómo fue que sus tratamientos eran tan pioneros? Luz solar. La exposición de los pacientes a altos niveles de luz solar. Hablar de luz solar es hablar de vitamina D. Sus tratamientos se llaman tratamientos de helioterapia. La helioterapia es el tratamiento de condiciones a través de la exposición de los pacientes a la luz solar. Tristemente es algo pues que hoy en día lo han echado para atrás, ¿no? Se nos dice de la importancia, ¿no? De la importancia de la exposición a la luz solar, pero tratamientos de acuerdo controlados en los que esa exposición a unas horas muy particulares, como son la mañana, la puesta del sol y al mediodía de la luz solar, para exponernos a los rayos ultravioleta de tipo B, pues estos tratamientos pues hoy en día pues ya no existen. Así que sí, hablar de la luz del sol, de la exposición a la radiación solar, es hablar de la vitamina D, que es justo de lo que vamos a hablar en este vídeo. Como sabéis, soy Lere Baigorri, soy la fundadora de Salud del Ser, como ya sabéis. También soy certificada en medicina natural en los Estados Unidos y llevo ya 28 años en el mundo del radiodiagnóstico también. La vitamina D. Voy a empezar hablando de hechos. Hechos así como muy rápidamente porque, como ya decía en algún vídeo anterior, si hoy en día hay algo, es información. El mundo está lleno de divulgadores y el que quiera saber sobre la vitamina D no tiene más que meterse en Google para aprender sobre la vitamina D. Que sepáis que abajo, en el enlace de este vídeo, os voy a dejar con un enlace del doctor Jackson Somerville, que probablemente hoy sea el mayor exponente de tratamientos de vitamina D, tratamientos intravenosos a altísimas dosis, de acuerdo, para tratamientos del cáncer, pero no solamente del cáncer, de acuerdo. Bueno, pues os dejo ahí abajo un enlace y ahí vais a poder tener todo relacionado, últimos estudios, dosis, absolutamente todo lo que queráis saber y más, probablemente del mayor referente del mundo en cuestión de vitamina D, el doctor Jackson Somerville. Así que abajo en el enlace y también encontraréis el enlace a saluddelser.com para poder tener una sesión de valoración conmigo y que podamos empezar a trabajar juntos. Hechos de la vitamina D. La vitamina D, sabéis que deriva de hecho no es una vitamina, es una hormona que deriva del colesterol. Es una hormona tan sumamente importante, ¿de acuerdo? Que tiene incidencia sobre el 10% de nuestra genética, es decir, sobre 2.500 genes. Fijaos si es importante. Una deficiencia de esta hormona, de esta vitamina, ya podéis saber pues si afecta a cerca de 2.500 genes, va a dar como consecuencia pues problemas a todos los niveles: salud ósea, sistema hormonal, endocrino, sistema nervioso, musculatura, absolutamente nos va a afectar a todo nuestro metabolismo. La vitamina D3, como ya sabéis, requiere de la luz solar para ser biosintetizada, para a posteriori ser metabolizada en el hígado y a posteriori ya ser transformada en su forma activa, el calcitriol, en los riñones. ¿Qué más os podría decir de la vitamina D? Bueno, pues algo que todo el mundo sabe: los huesos, la salud ósea, osteopenia, osteoporosis, raquitismo, que hoy en día pues ya está erradicado, osteomalacia también, ¿no? Que es una condición en la que los huesos se ablanda. No es algo que se vea mucho, pero sí que vemos muchos casos de osteoporosis, pues está muy ligada con la vitamina D3, porque regula el metabolismo del calcio y del fósforo. Ayuda muy mucho a reducir, por ejemplo, los fibromas. El glaucoma está muy relacionado, el glaucoma, la presión de los ojos,
está muy, muy ligada también a una deficiencia de la vitamina D3. La depresión también, sabemos que la vitamina D3 ayuda de acuerdo a la producción de un neurotransmisor, la serotonina. ¿Qué más os podría decir? Por ejemplo, dolores de espalda, también cuando tenemos el dolor, de acuerdo lumbar, puede ser un indicativo de tener un bajo nivel de vitamina D3. Estos son un poquito así los hechos de los que os quería hablar. Como ya os he dicho, tenéis un enlace fantástico, fenomenal, eso sí está en inglés, del doctor Somerville, todo lo que queráis saber y más de la vitamina D. Y ya os digo, si hay algo hoy en día es la información. Creo que además lo hablaba en mi vídeo anterior sobre la acción. El saber nunca ocupa, jamás ocupa lugar, pero cuando no somos capaces de poner en acción todos esos conocimientos, pues ahí tenemos un conflicto, ¿de acuerdo? Y salud del ser, nos gusta la acción, nos gusta poner en práctica. Educación, sí, pero sobre todo hay que empezar a ponerla en práctica. Como decía en el vídeo anterior sobre la acción, el saber es realmente accionar, es experimentar. De salud se aprende haciéndolo. Con lo cual no voy a hablar mucho más de los hechos de la vitamina D3, sino que quiero aquí dejaros un poquito, pues haceros cuestionar. A ver, os acabo de comentar que tenemos una altísima deficiencia, obviamente, somos altamente deficientes en vitamina D3, de igual manera que lo somos del yodo. Y del yodo yo creo que será el siguiente suplemento del que voy a hablar. Pero quiero que echéis la vuelta tras otro vídeo anterior en el que hablaba del magnesio. El magnesio es imprescindible en el proceso de activación de la vitamina D3. ¿Quién de vosotros, que espero que seáis muchísimos, que estéis escuchando este vídeo, toma magnesio, una buena fuente de magnesio? Escuchad mi video entero sobre el magnesio. Probablemente pocos, porque todo el mundo se olvida del magnesio, de la misma manera que se olvidan del yodo. Probablemente muy pocos, con lo cual ahí ya vamos a ver que vamos a tener un conflicto a la hora de activar esa vitamina D3, el colecalciferol. Quiero también que os cuestionéis otra cosita. Os he comentado que necesitamos de la luz solar para poder biosintetizar la vitamina D, que a posteriori se metaboliza en el hígado para finalmente ser transformada en calcitrol, su forma activa en los riñones. Más o menos, así a grandes rasgos, pero eso es lo que el proceso. Sabemos que hoy en día, como vivimos en un entorno altamente tóxico, nuestra función de hígado, como mucho, está un 20%, como muy mucho un 30%. Si la vitamina D se metaboliza en el hígado y tenemos un hígado que es altamente tóxico por la alta exposición continua, diaria y la acumulación de estos, ¿cómo vamos a ser capaces de metabolizarla? Ya vemos aquí que magnesio necesario para la activación no está sobre la mesa. Vemos que tenemos hígados muy deficientes. ¿Cómo vamos, pues? ¿Cómo va a tener el hígado la capacidad de metabolizar la vitamina D3? Ya bastante tiene intentando eliminar toda esa carga tóxica. Y aquí quiero que os quedéis con una cosa muy importante. Siempre digo, y creo que también lo hablé en un vídeo anterior, en el primer vídeo que hablo sobre la suplementación, sí soy partidaria de la suplementación, pero con una lógica, con una razón, no tomar por tomar. Y dejé bien claro, primero hay que cambiar hábitos y luego si es necesario se suplementa. Pero voy a ir un pasito más ahí. Una cosa es cambiar hábitos, pero tenemos que detoxificar. El factor de detoxificación va a quitar carga tóxica a todo nuestro metabolismo, con lo cual nuestro hígado vamos a incrementar la funcionalidad de nuestro hígado y vamos a ser capaces de metabolizar la vitamina D muchísimo mejor. No es plan de meter, sino muchas veces simplemente con el sacar vamos ya a empezar a ver unos resultados y unos beneficios increíbles. Tristemente sé que hay mucho miedo al proceso de detoxificación y sabéis que salud del ser, los tres pilares básicos que sustentan el programa de todo un año en salud del ser son la educación, una educación circular, femenina, en la que os vamos a ayudar a que vosotros mismos empecéis a cuestionaros y a plantearos el por qué estáis como estáis y que podáis empezar a enlazar todos esos puntos. Pero el proceso de detoxificación es el segundo pilar,
El tercero, sabéis que es la gestión emocional. El proceso de detoxificación falla y falla en muchos de los programas que veo ahí afuera. Y es absolutamente fundamental. Y no sé, sinceramente, no sé por qué hay tanto miedo. Tal vez porque vivimos en un planeta, ¿no? Donde el miedo realmente es uno de los grandísimos vectores y factores que nos llevan a una parálisis y a una inacción, probablemente, entre otros factores, obviamente. Así que aquí ya veis una deficiencia de magnesio, una función de nuestro hígado deficiente y una ausencia de un buen programa de detoxificación, ¿cómo nos llevan a un punto que, aunque te estés suplementando con vitamina D3, pues la verdad que no vas a ser capaz ni de activarla ni de absorberla? Con lo cual, te estás gastando el dinero por hacer las cosas mal, por querer ir directamente a la suplementación sin hacer el trabajo de base. Es así de claro. Por cierto, dosis recomendada, y esto también es algo muy, muy, muy importante que tenéis que saber. Se nos dice que la dosis recomendada son 600 unidades. Olvidaros. Os digo, y creedme, y de hecho no me creáis a mí, creéis al doctor Somerville, creer al doctor Nielsen, premio Nobel, y los niveles de exposición a los que exponía a sus pacientes. 20 minutos de exposición solar, 20 minutos, no más, plexo solar, sentados en un banco en el parque, si no vivimos en un entorno natural. Respiramos, meditamos 20 minutitos. Hablamos de 10.000 unidades de vitamina D3. 20 minutos. Y se nos está diciendo que 10.000 unidades son muchísimos, que eso puede llevar a una toxicidad. Mentira. Y nos mantienen en unos niveles que casi mejor ahorrate el dinero. Casi mejor, porque la verdad, y encima eh, seguramente que muchos de los productos que estés tomando son productos inorgánicos, sintéticos, no son unas buenas fuentes de vitamina D3, etcétera, etcétera, que muchas veces causan más daño que ninguna otra cosa. Y tengo la intención, de hecho, estad atentos al canal de YouTube Salud del Ser, de hacer un vídeo. Tengo una idea muy bonita que además va a ser muy, muy interactiva para que aprendáis a leer las botellitas. Cuando vayáis a comprar, que sepáis, oye, pues esto y esto, oye, pues esto, pues resulta que me está diciendo que me compré este, pero resulta que no es tan bueno. Es muy importante. Por eso digo, educación, la educación y el saber no ocupa lugar, pero tenemos que accionarla. Así que aquí os dejo todas estas cosas, de acuerdo, que son muy, muy importantes. Magnesio, detoxificación para incrementar nuestro funcionamiento, de acuerdo, nuestra funcionalidad del hígado y luego una buena dosis óptima como mínimo de 10.000 unidades, pues eso es algo que quiero que os llevéis a casa cuando escuchéis este vídeo, lo más importante. Una receta que os voy a dar también: magnesio, más vitamina D3, más vitamina K2. Una píldora fantástica, fantástica para el insomnio, una píldora para dormir bien. Magnesio, D3, K2. Y bueno, eso es un poquito el vídeo del que quería hablar hoy. Ah, y otra cosa que también que quiero que os llevéis a casa, antes que se me olvide, que ya se me iba a olvidar, de hecho, no digo que no sigáis trabajando con el doctor para nada. Es vuestro doctor, ateneos a lo que os dice, simplemente quiero que empecéis a cuestionar. Cuando trabajéis con vuestra mujer o señor en la medicina holística, natural, pues lo mismo. Si os están diciendo que no excedáis las dosis recomendadas de vitamina D3, yo creo que os tendréis que cuestionar, y muy, muy mucho, las personas con las que estáis trabajando. Porque es indudable que todos necesitamos unos buenos guías y referentes a todos los niveles, no solamente de salud, que nos ayuden, ¿de acuerdo?, a equilibrar y a mejorar en todas esas áreas de la vida, no solamente en salud, pero como aquí tratamos temas de salud, obviamente hablamos de salud. Yo propiamente tengo guías y referentes, los he tenido toda mi vida. Guías que me han ayudado de llevarme de aquí hasta aquí, porque ellos estaban aquí. Ahora, estos mismos guías que me llevaron hasta aquí, si yo ya estoy en el punto donde quiero llegar hasta aquí, pues obviamente aquí me voy a tener que buscar unos nuevos guías y referentes que me estén mostrando resultados, que me estén buscando beneficios.
Y no que me vengan con una tarara, es que fíjate qué listo soy o qué lista y es que yo sé más que nadie. No, no. Vamos a ser objetivos, resultados y beneficios. ¿Cómo os podemos asegurar aquí en Salud del Ser? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo nuestro programa de detoxificación viene de los Estados Unidos. Grandísimos doctores. Algunos de ellos hoy en día van a empezar a trabajar con la nueva administración, con Kennedy. Vamos a hablar, de hecho, el próximo vídeo vamos a hablar sobre esto. Muy, muy interesante. Y el speech que hizo hace una semana. ¿De acuerdo? Así que estaros atentos porque va a ser un vídeo, yo creo que muy, muy, muy bonito y muy chulo. Estos doctores tienen todas esas capacidades de análisis y de seguimiento para ver qué es lo que funciona y lo que es no. Y no hablamos solo de un grupo pequeño de personas, hablábamos de miles y miles y miles y miles de personas. Así que cuando hacemos aquí en Salud del Ser un proceso de detoxificación, sabemos que si lo seguís al pie de la letra, con eso mismo ya vais a tener unos resultados y unos beneficios que, bueno, que yo no os puedo decir lo magnífico que son, porque es algo que tenéis que experimentar, tenéis que verlo por vosotros mismos. Como digo, de salud se aprende haciéndolo. Y para eso, saluddelser.com, reserváis una sesión de valoración conmigo, ¿vale? Hablamos, nos conocemos un poquito más y ahí ya, si os parece bien, empezamos a trabajar, de acuerdo, durante todo un año, empezáis a trabajar conmigo y con mi compañera y os podemos asegurar que vais a tener unos resultados y unos beneficios y que vais a aprender. Bueno, vosotros me decís, reservar una sesión de valoración, ¿de acuerdo? Y lo veréis por vosotros mismos, ¿de acuerdo? Así que esos guías y sus referentes tienen que ser la expresión viva de lo que dicen. Tienen que tener objetivamente una serie de resultados y de beneficios. Tienen que tener una serie de ellos mismos de referentes y de guías fuertes y potentes. Personalmente os digo, yo los tengo a muchos niveles, pero si yo quiero crecer y que mi crecimiento tenga un rédito para poderos apoyaros y guiaros para que tengáis una serie de resultados y beneficios, yo misma tengo que seguir también con mi proceso de crecimiento y eso implica desbancar muchas de mis creencias y de mis paradigmas y abrirme a una infinidad de posibilidades que por lo general nuestras creencias nos limitan y no nos las deja ver. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que suficiente, que el magnesio y la vitamina D3 son dos de los suplementos absolutamente esenciales que todo el mundo tendría que tener. 10.000 unidades diarias, acordaros. Y como siempre digo, pues hasta aquí el vídeo de hoy y hasta pronto. Adiós.